En tu página de Wikipedia dices que eres ateo agnóstico. Según sé, no te consideras agnóstico. ¿Qué opinas? A ver, es que son dos universos distintos. Si tú me pides que te demuestre que Dios existe, no puedo. Entonces tengo que reconocer que no sé. Ahora, que encuentro tan probable la existencia de Dios como la existencia de las hadas es otra cosa, pero tampoco puedo demostrar que las hadas no existen. ¿Ok? Entonces, aunque considero enorme la improbabilidad de la existencia de Dios, conforme a lo mejor alguien puede diseñar, pero ya ves que Dios lo definen de 10,000 formas, puede diseñar un Dios que sea viable. No lo sé. Entonces, desde el punto de vista filosófico, digamos, soy agnóstico. En mi vida cotidiana soy ateo, es decir, no creo en Dios. No lo tomo en cuenta, no es un fenómeno, no es un ente, no es un concepto que juegue algún papel en mi vida, en la educación de mis hijos, en lo que escribo, en mi trabajo, en mis relaciones con otras personas, en mi visión de mí mismo hacia futuro o en mi concepción de mi vida y de mi muerte, ¿no? Entonces, soy ateo porque no creo en Dios. Soy agnóstico porque reconozco que no puedo demostrar la inexistencia de absolutamente todas las concepciones de Dios que alguien me pueda ofrecer. Puedo demostrar que ciertos dioses no existen. Mi ejemplo siempre ha sido este. ¿Quién es Zeus? Pues Zeus es un tipo que tira rayos desde la cima del Monte Olimpo. Vale. Voy a la cima del Monte Olimpo en una tormenta eléctrica y no está Zeus tirando rayos, ya, no existe. No necesito mucho más, ¿no? El Dios cristiano, evidentemente, es tan altísimamente improbable que no se puede creer en él. Que puedes argumentar su inexistencia, pero si tienes que dejar un resquicio por allí para que los filósofos especialistas en argumentación retórica no te cuestan, pues dices que eres agnóstico. Entonces, es en ese sentido. Pero en la vida real no hay agnóstico, y hay un youtuber que el otro día me dio la impresión que decía esto, que sea agnóstico en el sentido de que crea que es igualmente probable que exista el Dios cristiano a igualmente improbable que exista. Es decir, que hay un 50 y 50. Es absurdo. Y de Ahura Mazda también, y de Vishnu, y de Manco Cápac, y de Huitzilopochtli, 50-50. ¿Puedes demostrar que no existe el Dios Huitzilopochtli? O Tlaloc. No puedes. Entonces eres agnóstico, sabiendo que su improbabilidad es gigantesca, cósmica, colosal, cuántica. Entonces, ser agnóstico, los tontos creen que es eso. Yo no he decidido, estoy 50% que no y 50% que sí. No, 99,99% que no. Y por ese 1% que queda allí después de muchísimos lugares decimales, me llamo agnóstico. Pero no es lo mismo que decir no sé y por lo tanto igual resulta que yo creo que sí. No lo creo, no lo puedo creer porque la evidencia no me lo sugiere.